Bienvenido a Canal del Miedo. Mindset TV son cazadores de fantasmas que han demostrado más de una vez que son capaces de contactar con el otro mundo, misterioso e inmaterial, durante sus investigaciones. Esta vez han ido a un lugar alejado de cualquier civilización, a una pequeña casa en las montañas donde sus propietarios les han pedido que investiguen la actividad con la que tuvieron que lidiar. Gracias a una breve entrevista, nos enteramos de que la casa perteneció en el pasado a una familia cuyo hijo se cayó a un río cubierto de hielo mientras jugaba cerca de la casa en invierno y nunca consiguió volver a nadar hasta la superficie. Y curiosamente, la actividad paranormal aumenta durante la estación invernal. Los actuales propietarios afirman oír sonidos de niños jugando que salen de la oscuridad por la noche y misteriosas huellas en la nieve como dejadas por un niño pequeño, aunque no haya niños a la vista. A veces también tienen la sensación de haber visto una figura por el rabillo del ojo, pero al final, nunca estuvieron seguros. Como puede ver, el lugar parece realmente interesante, así que no es de extrañar que el equipo de cazafantasmas aceptara el encargo sin dudarlo. Cuando ya se encontraban en el lugar, examinaron cuidadosamente tanto toda la casa como los alrededores hasta llegar a un pequeño puente que une dos orillas de un pequeño río. El mismo río en el que, según la leyenda, perdió la vida un niño inocente. Hey, real quick, no bullshit. Whoa. Do these look like adult footprints or? No. Those look like kids, right? Al llegar al puente, no tardaron en notar unas pequeñas huellas en la nieve, huellas que parecían las que podría haber dejado un niño. Pero solo cuando decidieron seguir las huellas, se dieron cuenta de algo realmente aterrador. Hey, there's no more footprints. Huh? There's no more footprints. They stopped. They didn't even get all the way. They got like right here on the other side of the creek. But look at the bridge. Yeah. They stopped, and there's none around here. That's wild. That's a trip. That is a fucking trip. I would say, yeah, let's just follow them, but there's Yeah, nowhere to there's go. Well, let's get to the other side and see what's going on. Careful with this shit. This is wild, man. I think this is still a creek right here. Oh, I know it is. Piled up because you got this other side. Las huellas que se veían en el puente desaparecieron de repente. Era como si lo que fuera responsable de ellas simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Este ya era un comienzo de noche muy interesante, pero lo más aterrador estaba por llegar. Después de haber investigado un poco más la zona y ya de vuelta a casa, intentaron varias veces contactar con los espíritus con diversos aparatos. Incluso realizaron una sesión con un tablero de Ouija durante la cual observaron una mayor actividad de los dispositivos y de las llamas de las velas, pero al final, el propio puntero no se movió en absoluto. Era como si lo que intentaba ponerse en contacto con ellos simplemente no tuviera la fuerza suficiente. No fue hasta unas horas más tarde, cuando decidieron echarse una siestecita, que les despertó del sueño algo bastante inesperado. You hear that? Yeah. Sounds like a song. That's fucking weird, bro. That's weird, dude. We should get the flashlight. That's weird. En un momento dado, oyeron ruidos procedentes de la oscuridad. La cámara que se instaló en la habitación por precaución no consiguió grabarlo demasiado bien, pero siempre podemos subir el volumen. Escucharlo una vez más. Sounds like a song. That's fucking weird, bro. No hace falta decir que fue bastante extraño. Después de todo, no había otras personas en unos pocos kilómetros a la redonda. La única explicación razonable para los sonidos podían ser animales salvajes,
pero cuando bajaron a buscar la fuente, se encontraron con algo aterrador. Hey, what is this? No, bro. Cuando se disponían a salir, observaron pequeñas huellas de manos en el exterior de las ventanas. Dude, look at this. Come here real quick. That's outside the fucking window. Look. Look right here. This. I see it. These handprints were half the size of mine, half the size of Colton's, so. Oh, bro. Dude, they're all over the place. Semejante visión ya provocaría a muchos un ataque al corazón, pero lo más aterrador es que, incluso antes de irse a la cama y después de la sesión de Ouija, no vieron ninguna huella de mano. Esto significa que algo debió hacerlo mientras dormían. Fuera lo que fuera, debió acercarse mucho a la casa. Pero esa ni siquiera fue la experiencia más espeluznante de esa noche. Mira lo que pasó poco después. Hey, cut the light. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? I don't know. Bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh, my God. Dude. What the fuck, bro? I can't. I thought that was a shadow. God, bro. It, like, disappeared. Dude, I'm feeling all types of weird right now, dude. Justo antes de salir de la casa, en el puente, envuelto en la oscuridad gracias a la luz de la luna reflejada en la nieve, observaron una misteriosa figura oscura que al cabo de un rato desapareció en el aire. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? Bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh. Pero cuando por fin salieron y examinaron los alrededores del puente, no había ni rastro de lo que acababan de ver. ¿Qué era la criatura que habían podido ver? ¿Qué era lo que daba la impresión de estar extrañamente interesado en los cazafantasmas? Misteriosas huellas de manos en las ventanas, ruidos inexplicables procedentes de la oscuridad y una aterradora figura negra de pie en el lugar donde un niño pequeño perdió la vida. ¿Puedes siquiera explicarlo? El siguiente video fue enviado por Max, pero no es el autor. El video procede de un perfil de TikTok que ya ha desaparecido. Por lo tanto, no tenemos información al respecto, pero lo importante es el miedo casi tangible de los presentes en el video. Proszę, sprawdź to, błagam cię, naprawdę. Sprawdź to, kurwa! Cicho, cicho, Zadzwoń po cicho. mamę. Proszę, zadzwoń po mamę. Co kurde? Matka nie... Sprawdź to, błagam cię. Naprawdę się boję, kurwa. Patrz na psa. Ja pierdolę. Ja zobaczę. Juko, chodź. Proszę. I... Kurwa, zrobić to! Ej, kurwa, pierdolę. Juko. I... Proszę, Rania. Co to było? Co to było? Nie żartuj sobie, proszę cię, kurwa. Sprawdzałeś wszystkie pokoje? Pierdolę, nie. Pierdolę to, kurwa. Stało, nie straż mnie! Como he dicho antes, lamentablemente no tenemos información concreta sobre el video en sí. Solo podemos especular que los autores del video experimentaron algo parecido a un poltergeist. Tal vez estaban jugando con una ouija justo antes y trajeron algo maligno a la casa. El siguiente video es tan desconcertante como el anterior. Una vez lo encontré en un perfil que sube este tipo de videos sin ningún contexto y lo guardé con la esperanza de que acabaría encontrando su fuente.
Por desgracia, incluso después de tanto tiempo, nunca lo conseguí. No hablo francés, pero entiendo que la situación es la siguiente: un grupo de amigos vuelve a casa de una fiesta y encuentra huellas de un robo, muebles volcados o cajones abiertos y un gran desorden en general. Por supuesto, decidieron llamar inmediatamente a la policía, pero cuando uno de los agentes entró a echar un vistazo al apartamento, ocurrió algo inesperado. Ah mais lui il boit pas beaucoup d'habitude. Ouais baissez, ouais baissez. Ouais carrément, franchement il est pas bien du tout, le gamin. Ah ouais? Non, bah non justement, je voulais avoir ce moment et je l'ai pas eu. Vraiment ce moment. Et je l'ai pas eu, je suis assez confus de l'épaule. Maintenant je pense qu'on va rentrer tranquillement. What? C'est vous? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser la caméra? Ouais, bien sûr. Bon. What? Il y a de l'ambiance chez vous, monsieur? Bah ouais, ouais, vous voulez venir avec nous ou quoi? Bah écoutez, non. What? Wow! C'est quoi ça? Wow! Lamentablemente, la grabación se corta en el momento más interesante, pero podemos ver muy bien que el policía que entra en la cocina se ve sorprendido por varios objetos que salen volando hacia él como lanzados por una fuerza invisible. Entonces, ¿todos estos signos de intrusión eran en realidad el resultado de un poltergeist? Parece bastante probable, y aquí va una pequeña petición para aquellos de ustedes que sepan francés. Por favor, traten de traducir lo que están hablando en un comentario y lo pondré en la parte superior. Quizá así podamos saber más sobre este misterioso video. Ali McDaniel experimentó una vez algo interesante y aterrador al mismo tiempo cuando volvía de pescar. Al pasar cerca de un baño público, oyó unos gritos inquietantes, así que cogió rápidamente su móvil y fue a ver qué pasaba. Echa un vistazo. Yo, what the What the? Bro. There's nobody in here. Yo! El aterrador grito de una mujer pidiendo ayuda cesó poco después de que Daniel entrara en el edificio. Un grito cuyo origen no pudo encontrar ni siquiera después de inspeccionar a fondo el aseo. Algunas personas en los comentarios creen que en un momento dado en uno de los espejos podemos ver algo inquietante, como una figura negra, pero a mí no me convence. Me parece que es simplemente un reflejo distorsionado del hombre. Pero ni siquiera es necesaria una figura misteriosa, porque el propio grito, pidiendo ayuda, es suficiente para que la filmación sea sencillamente aterradora. Y ahora otro video misterioso cuya autora experimentó algo realmente difícil de explicar durante la visita de su madre. Okay guys, so my mom and I are sitting here watching a movie, and look at this. Kathy, oh my god, the lights. I know. I don't know what. It's just Mom and I here, just watching movies. Jamie's with friends tonight. I'm gonna go check it out. Lucy's barking too. It's okay, baby. What in the fuck? Guys, the light switch is right there. Right there. Oh my God, Mom! I'm not going over there, Mom. Neither am I. Leave us alone! Frick. Okay, guys, it's after 2 in the morning and I just got up. Jamie's still... What in the hell? Jamie's still asleep. Oh my God, oh my God. These cupboards
I'm so afraid of them opening. I'm just gonna shut the water off here. Oh my god. I just shut that off and that is rolling. Look at this thing. It's rocking back and forth. Oh my god. Leave me alone. Jamie? Luces parpadeantes, objetos que se mueven y un grifo que se abre solo. Lo que hemos visto es sin duda un ejemplo de actividad poltergeist. La pregunta es, ¿por qué este fantasma se dirigió a la autora de este video? Y lo más importante, ¿quién es esta mujer? Desgraciadamente, no he podido encontrar ninguna información, pero si alguno de vosotros sabe algo más, que me lo haga saber, porque tal vez podamos echar un vistazo más de cerca a su embrujamiento. Soy consciente de que a muchos de ustedes les gusta visitar lugares abandonados. El siguiente video no tiene nada que ver con fantasmas o fenómenos paranormales, pero quiero que lo toméis como una advertencia. La exploración es un pasatiempo realmente peligroso, y nunca sabemos qué esperar en un edificio abandonado. This is homicide. It's homicide up there. Come here. I see it, yep. No, you don't see. Go to the other side. No, I see it. Yo, look at this wall. Look at the knife. Crotch, dude. See the knife? Oh, yeah. Hold on, he's ready? Who's videotaping? I'm here. You videotaping this shit? Yeah. Hold on. I'm getting far away from this thing. Alright, here, you got it? Yeah. You send this I think you motherfucker should to do it jail? where you trip it. Stop at the Yeah. bottom, the step. You think? Yeah. What is it? At the step. Oh! Shit! Shit! Shit, look at that fucking thing. Yo, that Look fucking at straight that. up killed you right in your fucking head, dude. What's this house? This house ain't fucking up. Look at that! That is insane. Yo, coming right to Yo, your that head. thing's got bodies. Look at on it. this, look at it! Yo, that's right in your fucking No, head. no, hold on. You need to stop more. You need to step up. Yo, that would've got you right in your fucking neck. Oh my god, right in his head! Yo, you gotta My send head! this Because, video. yo, Justo al lado de las escaleras del segundo piso había una trampa improvisada con un cuchillo afilado apuntando directamente a la cabeza de alguien. La próxima vez que visites algún edificio abandonado, hazme un favor y mira a tu alrededor con mucho cuidado. El siguiente video procede de un canal de exploración polaco llamado Urbex Masa. Me lo envió su autor, que cree haber captado algo sobrenatural durante su visita a un lugar muy especial. Ese día fue a la casa abandonada desde hacía mucho tiempo de una familia bastante religiosa. Al menos, esa fue su conclusión, porque el edificio seguía lleno de todo tipo de objetos devocionales. Pero debemos hacernos una pregunta. ¿Se trataba de una familia corriente y fuertemente religiosa o sucedió algo en este lugar que les obligó a armarse con tantos objetos devocionales? Por desgracia, nunca lo sabremos. Pero quiero mostrarles dos fragmentos cortos. Fragmentos en los que su cámara grabó voces silenciosas, una masculina y otra femenina. Las voces no provenían del autor ni de su compañero que estaba junto a él. Pudo registrar la primera voz cuando miró hacia el ático. Era una voz masculina que pronunciaba el nombre femenino Alina. Wejdziemy do środka. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to ta lalka w torbie. Dziwnie, ona wygląda jeszcze bardziej na strychu. La segunda voz se grabó poco después, y esta vez era una voz femenina que decía claramente a qué vas ahí, en polaco. Nótese que la primera voz masculina era bastante normal, mientras que la segunda voz femenina parece extrañamente distorsionada. Es exactamente el tipo de voz que esperaríamos de un fantasma. Esta casa está bastante alejada de otros edificios y es muy poco probable que las voces que acabamos de oír procedan de los alrededores. Es más, se oyen como si estuvieran hablando justo al lado del micrófono, son silenciosas pero parecen estar cerca. ¿Qué opinas? ¿Realmente consiguieron grabar las voces de los fantasmas? Házmelo saber en los comentarios. Hace un tiempo os conté la historia de Harry.
En su casa ocurrían cosas extrañas y el sótano parecía ser el centro de la actividad. Ya ha pasado algún tiempo desde entonces y pensé que sería divertido hacer un pequeño seguimiento y mostraros lo que ha ocurrido en la casa de Harry desde entonces. Y sea lo que sea con lo que está lidiando, parece que finalmente ha abandonado el sótano y ha infestado toda la casa. Y cuando a Harry y a su compañero se les aconsejó comprobar los objetos de la casa con la famosa ondulación de la realidad, por alguna razón funcionó principalmente en una vieja muñeca. Wow. A menudo se despertaban en mitad de la noche por todo tipo de ruidos inexplicables. Y no una o dos veces, sino bastantes. Una cámara instalada en el pasillo principal también consiguió grabar algo sospechoso en muchas ocasiones. Sin embargo, lo que realmente asustó tanto a los propietarios de la casa como a la gente que la observaba fue esta foto en particular. Una foto en la que tras un poco de edición y aclarado podemos ver algo increíblemente siniestro. Una espeluznante y misteriosa figura infantil se asoma desde detrás de la esquina, y el hecho de que los ojos del niño parezcan negros como el carbón lo hace aún más aterrador. Este video es uno de esos llamados found footage. Videos que se encontraron en algún lugar extraño. Como dice la propia descripción, se trata supuestamente de dos hombres que decidieron tomar un atajo por el bosque de camino a casa. Algo ocurrió esa noche y desaparecieron, y el video se encontró supuestamente durante la búsqueda. Mientras cruzaban la carretera a través del bosque, tuvieron que salir del coche varias veces para abrir las barreras que bloqueaban el camino. A medida que se adentraban más y más en el bosque, a la tercera parada, les sorprendieron unos misteriosos ruidos procedentes de la oscuridad. Så du blir eller?
Dat valt me overal. Desgraciadamente, después de tantos años, es difícil saber si se trata solo de un bulo basado en una leyenda local o si el video podría ser realmente cierto. La calidad del video en sí tampoco es muy buena, pero si nos fijamos bien podemos ver algo que emerge del bosque. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es real? ¿O es falso? ¿O tal vez tengas alguna información sobre estas imágenes? Si es así, compártela en los comentarios. Y ahora echemos un vistazo al canal de un conocido youtuber árabe que se dedica principalmente a los videojuegos, pero que de vez en cuando también caza fantasmas. Esa noche fue a uno de los muchos edificios abandonados, con la diferencia de que este estaba supuestamente encantado. Al principio, la exploración fue bastante normal, examinó cuidadosamente todas las habitaciones pero no encontró nada paranormal. Sin embargo, cuando pasó al siguiente lugar, notó una figura sospechosa en la distancia, mirándolo fijamente con sus ojos brillando en la oscuridad. وش ذا؟ تشوفون؟ في شيء يتحرك هناك. في شيء يتحرك. بسم الله. تشوفون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وشو هذا؟ هذا كل لمبة بس. بسم الله. بسم الله. ما ادري وشو. بقرب له. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كان في شيء هنا واقف. أنا تهيأ لي. بسم الله. اللي كان هناك بنفس المكان اللي قبل شوي جاي هنا. بسم الله الرحمن. Recordando todas las leyendas que había oído, el cazafantasmas estaba ansioso por enfrentarse al misterioso ser, pero cuando llegó al lugar, no fue capaz de encontrar nada. Poco después, la situación volvió a repetirse, esta vez la figura sospechosa apareció en un lugar completamente distinto y en el mismo instante, un grito aterrador sonó a sus espaldas. Parecía como si algo que acechaba en aquel lugar no estuviera muy contento con su presencia. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. في صوت هنا. بسم الله. وين اختفى؟ بسم الله. في صوت هناك. بسم الله الرحمن الرحيم.
ممكن سيال بعيد. بسم الله. ما نسمع صوت. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. La autora del siguiente video es Leslie Turner, que está convencida de que gracias a una cámara de circuito cerrado de televisión ha conseguido capturar el espíritu de su abuela, que desgraciadamente hace un tiempo murió trágicamente en un incendio. Una breve descripción de la situación revela que una mujer residente en Oregón, que regaba flores delante de su casa a altas horas de la noche, ni siquiera se dio cuenta de lo sucedido. Fue su marido quien se despertó del sueño por un fuerte ruido no especificado y decidió comprobar en la cámara si todo estaba bien. Todo estaba bien, salvo por un pequeño detalle del que la esposa no pareció percatarse en absoluto, pero la cámara sí. En un momento dado, una figura negra aparece en el encuadre, de pie justo al lado de la mujer y mirándola en silencio. A primera vista, parece su propia sombra, pero cuando miramos un poco más de cerca, nos damos cuenta de que, sea lo que sea, no actúa como una sombra. La misteriosa figura no coincide en absoluto con sus movimientos. Cuando vio el video, supo inmediatamente que era una visita de su abuela para asegurarse de que estaba bien. Pero en momentos así, ¿podemos estar tan seguros de que se trata de un pariente y no de algo mucho más siniestro? La Llorona es una figura del folclore latinoamericano de una mujer que llora la trágica muerte de sus hijos ahogados, haciendo constantemente ruidos horribles. Esta historia es bastante popular en las regiones de América del Sur, por lo que muchos cazadores de fantasmas e incluso la gente común a menudo atribuyen fenómenos inusuales a esta misteriosa figura de la Llorona. Así ocurrió en el caso que vamos a ver. Curiosamente, este fenómeno fue experimentado por varias personas que no se conocían entre sí y que casualmente se encontraban en la gasolinera al mismo tiempo, cuando en un momento dado el silencio de la noche fue roto por un grito fuerte y desesperado, el grito de una madre que lleva siglos lamentando la pérdida de sus hijos. Oye, Rafael, ¿estás oyendo eso, güey? Hermano, sí se escucha. Puta madre, güey. Puto lamento de los pinches perros, güey. Ah, su puta madre. La neta ya me está dando miedo, güey. No mames. Vamos a ver las bodegas, no mames. Puta madre. Puta madre, ya me dio escalofrío. Puta madre. A ver, vamos para allá, güey. Pues la neta ya me está dando miedo, güey. Puta madre. No hay nada, güey. Puta madre, Rafael, mejor vámonos, güey. No hay ni madres en la esa, güey. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.